que sí. Bueno, muy buenas tardes, buen día, buen mediodía, buenas noches. Mi nombre es Tony Oveji. Estoy desde Coordinación de DBT Iberoamérica y estoy muy contento de tener hoy a Natalia Vargas con nosotros, quien nos acompaña desde México para hacer una pequeña clase abierta relacionada a DBT como siempre. Y nos gustaría o me gustaría compartirles que si a medida que vaya desarrollándose la clase, si tienen alguna pregunta o alguna consulta, en el menú de abajo del Zoom van a poder realizar la pregunta y a lo último vamos a dejar 15 minutos para yo leérselas a Natalia y que Natalia nos pueda ayudar a contestarlas. Bienvenida Natalia y gracias por este espacio y gracias por este tiempo. Gracias, Tony, y gracias a todos por conectarse. Yo muy contenta de seguir compartiendo este espacio con ustedes. Y pues bueno, ya Tony les comentaba, yo soy Natalia Vargas, soy entrenadora para DBT Iberoamérica. Y pues bueno, ya probablemente algunos de ustedes me conocen, entonces si no, pues también para no aburrirlos con el currículo, pues bueno, pueden ahí consultarlo en DBT, en mi página, en mis redes también, en LinkedIn. Y pues vamos a empezar formalmente con nuestra clase abierta. El día de hoy tenemos una clase sobre justo los problemas que están o algunas de las situaciones que suelen ser bastante retedoras cuando trabajamos con DBT, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, hay algunos ambientes, algunas situaciones, ¿no? Dentro de las dinámicas familiares que pueden llegar a ser difíciles de abordar, sobre todo porque hay algunos otros tipos de abordajes terapéuticos, hay algunos otros tipos también de intervenciones que tienen líneas tal vez como muy concisas. O a veces también desde la parte de la cultura latinoamericana, pues tenemos relaciones diferentes en nuestras dinámicas familiares al resto de otros países u otras culturas, lo cual también nos hace poner en duda de repente en cómo manejamos desde la terapia dialéctica conductual las relaciones que son altamente conflictivas, ¿no? De que tienen nuestros familiares. Entonces, pues bueno, hoy vamos a estar tratando justo de dar algunas herramientas, vamos a hablar a qué nos referimos cuando hablamos sobre relaciones altamente conflictivas, ¿no? Y es importante ver porque a menudo cuando tenemos intervenciones con personas que tienen desregulación emocional severa, pues nos centramos mucho en el sufrimiento que provoca al consultante, ¿no? Y a veces nos olvidamos un poco también de que sus seres queridos, sus parejas, pues también la están pasando mal y que muchas veces también no saben cómo abordar este dolor o este sufrimiento. Y como decimos en DBT, las personas hacemos lo mejor que podemos y como digo yo, hacerlo mejor no siempre es lo que necesitamos o siempre es suficiente para poder cambiar lo que necesitamos en nuestras vidas. Entonces tenemos una postura dialéctica donde sabemos que hacemos lo mejor que queremos, que podemos, perdón, y a la vez queremos y necesitamos mejorar. Entonces, pues bueno, esta es una de las razones también por las que entramos en esta clase. Es un tema que en general en los entrenamientos intensivos también nos suelen preguntar bastante y pues es ampliar un poquito más el cómo podemos hacer algo al respecto. Bueno, ya les decíamos al principio de la clase que nuestra intención es actualizarlos. Hay también información que probablemente en el futuro, en clases, en cursos, se pueda profundizar, o bien algunas intervenciones también, algunas cosas muchas veces siguen en desarrollo, siguen en investigación, entonces tengan en cuenta que el conocimiento, que la terapia normalmente se va actualizando. Y pues bueno, ustedes pueden hacer preguntas por el chat, ya como lo mencionaba Tony. Los vamos a tratar de responder hacia el final de este espacio. Y también pues algo muy importante es priorizar el autocuidado y el aprendizaje. Recordamos que esta es una clase, este es un espacio académico. Muchas veces surgen dudas hacia el final de la sesión, nos ponen algunos casos o algunos ejemplos. Aquí hay que cuidar mucho la información que se comparte, porque esto queda grabado, normalmente se comparte también en las redes. Entonces les invitamos a cuidar de ustedes,
de sus consultantes también, y ver que si necesitan adicional a esto algún tipo de apoyo, pues es importante acercarse a un profesional que esté especializado en la problemática por la que están pasando, ¿no? O supervisarse sobre esta problemática que tengan más dudas o quieran tener información más precisa. Entonces, pues bueno, ahora sí, teniendo en cuenta esto, vamos a entrar a lo que llamamos relaciones altamente conflictivas. Cuando nosotros llamamos a esto, lo vamos a escuchar como un término cotidiano muchas veces cuando hay problemas de regulación severo. Vamos a ver que estas relaciones, que todos tenemos conflictos en nuestra vida, es parte de vivir, ¿no? Algunos conflictos pueden llegar a ser más severos que otros, algunos conflictos pueden ser más frecuentes que otros. Sin embargo, cuando la duración o la intensidad de un conflicto, ¿no?, permanecen y tienen efectos negativos para las personas, normalmente estamos hablando de una relación conflictiva. Ahora, en esta parte, cuando hablamos de una relación altamente conflictiva, lo que vamos a llamar es, o lo que vamos a ver es que hay una dinámica transaccional. ¿A qué nos referimos en DBT con transacciones? Nos referimos a que tanto una parte, como por ejemplo el consultante, como la otra parte, como su pareja o su familiar, van a tener interacciones, reacciones, acciones, pensamientos, emociones, cada uno desde su parte. Y estas emociones, estas interacciones mutuas, van a afectarlos también mutuamente a cada parte. Es decir, cuando yo le digo a mi familiar, ¿no?, que no me entiende, que no me comprende, que es tan difícil ser yo, que es súper invalidante y que cualquier cantidad de cosas que le podamos decir, eso va a generar un efecto en mi familiar, ¿no? A lo mejor el efecto es decir, oye, pero es que no te das cuenta todo lo que hago por ti, es que la verdad es que te estás ahogando en un vaso de agua, y no es para tanto. Y eso a su vez, ¡pum!, hace otro efecto de regreso en el consultante. Y ese ping pong, ¿no?, que estamos haciendo de forma constante, no solamente hace que tengamos vamos a hacer una relación, sino que va cambiando, va transformando mutuamente ambas partes de la relación. Es decir, cuando yo estoy en una dinámica donde crónicamente no se me escucha o no se me entiende, pues tal vez una de las consecuencias es que yo pierda las ganas de comunicarme con la persona, ¿no? ¿Como para qué si no me entiende? Tal vez en una situación o en una dinámica donde me tiendo a sentir frustrada crónicamente, lo que quiera o lo que tenga en mente es alejarme de esa relación. Es decir, ese trato crónico, ese ir y venir crónico, ya transformó o ya impactó de una manera significativa cómo se percibe y cómo se relacionan ambas partes. A eso nos referimos con una dinámica transaccional. Ahora, las dinámicas que son o las relaciones que tienden a ser altamente conflictivas, pues lo que vamos a ver es que hay un estrés elevado, ¿no? Vamos a ver también que hay unos estilos de comunicación que suelen ser poco efectivos, es decir, no sabemos muchas veces comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, y más bien, ¿no?, acompañado con este estrés, tiende a haber una alta reactividad también en la forma en que reaccionamos. Por ejemplo, no sé, yo veo que a lo mejor mi pareja está haciendo home office y está muy entretenido en la computadora y yo de repente llego ahí así de, oye amor, ¿qué vas a querer de comer? ¿No? Y a lo mejor la respuesta de mi pareja puede ser, ay, ¿qué quieres? ¿No? ¿No ves que estoy ocupado? Eso referimos que es una alta reactividad, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene una intención de molestar, de dañar, pero hay cierto tipo de interacciones o cierto tipo de estímulos que van a generar una alta reactividad emocional. Y esto genera también un alto estrés para la persona que está recibiendo esta comunicación, ¿no? Además de esto, pues lo que vamos a ver, ¿no?, es que especialmente cuando vemos patrones de desregulación emocional, vamos a estar viendo también un estilo, eh, me estoy dando poco efectivo en la interacción. De un momento, algo pasó con mi pantalla que se salió. Déjeme lo vuelvo a presentar. Bien, entonces, regresando hacia compartir mi pantalla. En un momento. Ahí estamos.
Ok, regresando a esto, ¿no? Decíamos entonces, tienen esta parte también de una invalidación o un efecto o acciones que tienden a generar un efecto de invalidación crónica. ¿A qué nos referimos con esto? Con una falta de comprensión, una trivialización de lo que está pensando, sintiendo, necesitando, ¿no? La persona, que tal vez no es importante, que tal vez es demasiado, ¿no? Y que no debería de sentirse o pensar de esta manera. O pueden ser otras cuestiones también asociadas ya a maltrato, a negligencia, es decir, todas estas dinámicas, decimos, tienden a ser altamente conflictivas. Dificultad para resolver problemas, ¿no? Sabemos que cuando hay una elevada emoción, o cuando la emoción está muy elevada, pues pasan varias cosas a nivel cognitivo. Uno es que nuestra atención suele sobrefocalizarse en lo que resulta el problema. Entonces es muy común ver que en las relaciones que se mantienen, los conflictos, las discusiones se empiezan a ciclar y tienden a tener un aumento también, ¿no? En su intensidad. ¿Por qué? Porque estamos viendo la amenaza, porque la mente nos dice, mira, ¿no? Ya te hizo caras, mira, no te volteó los ojos, mira, ¿no? Cómo no te está prestando atención. Y la mente es bien buena para acordarse de cosas del pasado, ¿no? Que se parecen a situaciones actuales y que quiere traer a la mente, no quiere traer al presente todavía. Entonces vamos a ver, ¿no? Que cuando esto pasa, la mente se pone muy perseverante, la atención se sobrefocaliza, ¿no? Y también esa alta reactividad pues hace o influye un poquito también en que nuestros frontales, la amígdala se prende más y nuestros frontales no funcionan igual, ¿no? Que en otras ocasiones. Es decir, ¿no? Desde nuestro estilo hasta nuestra biología, pues se tiende a dificultar también la solución de problemas cuando hay una alta emocionalidad. Decíamos, esto puede traer también tres tipos de patrones que no son los únicos, pero que vemos más a menudo. Patrones de evitación mutua, por ejemplo, ya no te soporto, yo tampoco te soporto, así de, ok, ya no quiero llegar a la casa, voy a trabajar un montón, o me voy a ir con los amigos, o voy a ver a mis papás, o voy a ver con mis amigas, o me voy a perder nada más en el parque porque no quiero regresar a la casa, no quiero estar aquí, no quiero estar en el trabajo, no quiero estar en la escuela, ¿no? Y esto es mutuo, no queremos enfrentarnos mutuamente. Patrones de interacción y distanciamiento, que también esto puede ocurrir cuando las personas de repente, ¿no? Estamos como un poquito más, más a lo mejor emocionales, como con más necesidad de validación, por ejemplo. Y entonces podemos buscar más tal vez en un momento de vulnerabilidad a una persona y tal vez la otra persona tiene cierto resentimiento, tal vez hay enojo, tal vez no hay esa disposición afectiva y entonces, ¿no? Al tener un rechazo, al tener una falta de respuesta, se aleja. O incluso la otra parte, ¿no? De llegar y decir, bueno, es que es mucho lo que está pasando, es muy intenso, es que yo no quiero abrir esa puerta emocional porque cada vez que abro la parte emocional esto se sale de control. Y entonces tenemos como esa interacción, distanciamiento, ¿no? Esa parte de la inhibición que vuelve también complicado, ¿no? El poder comunicarnos de forma efectiva. Y también patrones de exigencia, ¿no? De cómo deberían ser las cosas idealmente, patrones donde las personas también de repente estamos pues como eso, ¿no? Como tú quedaste en una cosa, ¿no? Como con mucho perfeccionismo, muy pocos flexibles, tú quedaste en una cosa y tenías que haberlo cumplido, ¿no? Si no haces esto, no eres una persona de fiar. Es decir, esos patrones de exigencia y también esa necesidad, ¿no? De retirarnos de, eso, de esa exigencia, de esas presiones, pues trae también esta consecuencia, ¿no? Esa falta de flexibilidad que vemos, ¿no? Y entonces estamos reaccionando negativamente, ¿no? Ya sea con mucha reactividad por no poder cumplir, vamos a decir, cuando no podemos cumplir a veces la expectativa, el acuerdo, puede haber una interacción donde sea muy emocional o puede ser una interacción donde sea muy evitativa o donde constantemente nos retiremos. Entonces hay una cantidad de dinámicas que se pueden generar en este tipo de relaciones. Y decíamos, el problema con esto no es que tengamos malos entendidos o no es que tengamos
eh, puntos de vista diferentes. El problema de esto es que no sabemos cómo salir de esos ciclos, no sabemos cómo salir de esas transacciones y normalmente los conflictos van en aumento, ¿no? Hasta que llegan a ser algo que hace poco sostenible la situación. Ahora, vemos diferentes niveles en el conflicto, si lo podemos decir así, o que esto se va agravando. No siempre tenemos los mismos problemas, no siempre los resolvemos de la misma forma, ¿no? Vamos a ver que en general nuestras relaciones tienden a haber problemas, todos tenemos cierto tipo de problemas que resolver, podríamos decir eh, podremos catalogarlo como un conflicto bajo, ¿no? Normalmente aquí hay, ¿no?, un problema en específico. Hay que pagar la renta, hay que ver cómo regresas a la escuela, hay que ver cómo llegamos a tal lado. Entonces el conflicto se centra en un problema específico y en cómo resolverlo, ¿no? Normalmente cuando se expresa enojo, porque hay diferencias, porque nos empezamos a polarizar, vamos a decirlo así, o no logramos reconocer las necesidades, ¿no?, o los puntos de vista del otro, podemos pasar en otro nivel, ¿no?, que normalmente tiene que ver con el desacuerdo, que aquí las personas son más propensas a desconfiar, podríamos decirlo, a considerar el punto de vista del otro y se tienden a centrar un poco más hacia la parte emocional, ¿no? Un poco más hacia la desconfianza, vamos a decirlo, o el resentimiento, y vemos que normalmente aquí puede llegar a ser un poco más conflictivo, ¿no? O un poco más en esos escalones. Tenemos otra clasificación también de Wixitred que tiene que ver con la contienda, ¿no? Estas son clasificaciones que van haciendo como los conflictos de pareja. Que aquí la principal motivación, dicen Wixitred, que es ganar, ¿no?, el conflicto. No es solucionar el problema, no es escucharte, es tener la razón. Es ver que lo que yo estoy diciendo es correcto o se va a hacer lo que acordamos o lo que yo digo. Entonces, aquí ya, ¿no?, hay mucho más frustración, mucho más resentimiento. Aquí, ¿no?, esto empieza a tener, vamos a decir, una intensidad, una acumulación mayor, ¿no? Y normalmente aquí lo que vemos es que cada una de las personas se polariza y el conflicto tiene que ver principalmente con el otro, ¿no? Es que no me está escuchando, es que no está haciendo caso, es que sabe lo que se tiene que hacer y hay una tendencia a la polarización. Esto en DBT lo vemos un montón que pasa, ¿no? Nos pasa a los terapeutas, nos pasa con los consultantes, nos pasa en el equipo, les pasa a las familias de los consultantes, a las parejas de los consultantes, les pasa un montón a nuestros consultantes y de ahí, ¿no?, también que entramos bajo una postura dialéctica. Ahora, tenemos otros dos niveles, ¿no?, que ya estamos hablando de, ahora sí, de esto, ya de por sí en la contienda suele ser un poco más retador encontrar soluciones. Pero en los siguientes niveles que tienen que ver con la lucha, huir o escapar, y con el último que tiene que ver con guerra, ¿no?, pues ya estamos viendo que normalmente en este nivel de lucha o huida, pues tiene que ver con interacciones que son de culpa, ¿no?, de responsabilizar al otro, situaciones de alta reactividad, de incapacidad de asumir la responsabilidad, ¿no?, cada uno o una parte también dentro de el conflicto. Y normalmente aquí ya es cuando podemos, ¿no?, a veces triangular con terceros. Aquí decimos, no se trata de resolver el conflicto, sino se trata de un desfogue o un manejo emocional poco efectivo. Y bueno, en este último nivel, normalmente decimos ya suelen ser características ya como más antagonistas, más como con la intención de fastidiar al otro, de hacer sentir mal al otro y no necesariamente de mantener o de cuidar una relación. Entonces, vemos en esto, pues hay niveles o hay diferentes intensidades, ¿no? Hay intensidades que llegan de ser un conflicto, ser altamente conflictivos, a relaciones ya de violencia, ¿no? Violencia física, violencia verbal, violencia económica. Y bueno, finalmente lo que nosotros queremos es que esto no llegue hacia ahí. El fenómeno de la violencia es bastante complejo, no lo vamos a abordar aquí, podríamos hacer un diplomado solamente de intervenciones en violencia. Lo que nos vamos a centrar más bien es en este punto, en el previo.
entre el conflicto y las relaciones altamente conflictivas. Y para ello, pues en DBT necesitamos comprender que una de las cosas que pasa dentro de las dinámicas, que es muy importante, es la polarización, la dificultad de ver otros puntos de vista dentro del conflicto, la dificultad de ver al otro, de contemplar otros sentimientos, otras realidades, y también pasan de dilemas dialécticos, les decimos, ¿no? O ciertas tendencias a patrones de funcionamiento que son igual rígidos, que son polarizantes, que tienen que ver con propiamente con las dinámicas de la desregulación. Por ejemplo, una de las dinámicas que vemos que suelen ser altamente conflictivas tiene que ver con la autonomía versus la dependencia. Esto es muy común que lo vemos en etapas como la adolescencia y también lo vemos en adultos con desregulación emocional severa. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico de trastorno límite, depresión, cuando hay una tentativa de suicidio, cuando hay autolesiones o hay mucho descontrol en la vida de los consultantes, una de las cosas que puede reaccionar su ambiente o su familia es una tendencia a querer cuidarlos, a querer controlar las cosas que están pasando, porque pueden percibirlos fuera de control, frágiles o que no son capaces de hacer cosas porque van a entrar en mucho estrés. Por ejemplo, hay cosas que tienen que ver con poner límites o con expresar desagrado ante algunos comportamientos que pueden no decirse porque, ¿no? No se vaya a enojar, no vaya a entrar en crisis otra vez. Es que no le podemos decir nada. Y entonces empezamos o sea, empieza una dinámica de caminar sobre cascarones de huevo, de no poderle decir nada a la otra persona. Y a la vez que no se le dice nada, empezar a asumir también roles y responsabilidades que son propias del consultante, que tal vez el consultante puede llevar a cabo, pero en este afán de no tener crisis o no generar esta molestia emocional, se empiezan, por ejemplo, a resolver los problemas, se empiezan a resolver cosas en la cotidianidad. Por ejemplo, ok, te sientes mal, no vayas a la escuela, yo hablo con tus profesores, ¿no? A veces los terapeutas nos pasa mucho esto. Híjole, tienes un problema con tu mamá, no te preocupes, yo hablo con ella, ¿no? Y aquí lo que estamos promoviendo muchas veces son conductas pasivas, pueden ser también conductas de dependencia, de depender del terapeuta, de depender de terceros, ¿no? Para poder solucionar los problemas y no que refuercen la dependencia física, emocional, económica, y es una de las dinámicas que suele ser altamente, uno de los dilemas dialécticos que suele ser altamente conflictivos, ¿no? Que son muy frecuentes también con los consultantes. La libertad, por ejemplo, versus la seguridad, ¿no? ¿Qué tanto le doy permiso o qué tanto puede hacer cosas sola o solo? ¿Qué tanto le suelto el auto, por ejemplo, si tiene que ir al trabajo, a la escuela, o lo llevo yo, o sí o no? Todas esas cosas, ¿no? Empiezan a hacer un patrón importante. El control, ¿no? La impotencia, a cosas que son tal vez a veces normativas del mismo proceso por el miedo, por la angustia, ¿no? También empezamos a actuar de una forma como muy constante, muy rígida, y es difícil también muchas veces observar esos patrones o esos dilemas dentro de la dinámica familiar. Es difícil que lo observe nuestro consultante y tal vez más difícil aún muchas veces que los familiares lo logren observar o la pareja, ¿no? Aquí pues enfrentamos bastantes desafíos como terapeutas, ¿no? Que trabajamos con consultantes que tienen ambientes donde tienden a influir de manera significativa en el tratamiento también. Por ejemplo, en temas económicos, en temas donde tal vez depende de que el familiar lo lleve, ¿no? A la terapia o que la pareja le dé dinero para las sesiones. Entonces empezamos a ver que de repente estas dinámicas pueden influir bastante y pueden empezar a ser un objetivo de trabajo terapéutico porque empiezan a afectar la asistencia, la permanencia dentro del mismo proceso. Otra de las cosas que vemos bastante común es que hay también algunos patrones de comportamiento que tienden a reforzar también las escaladas emocionales,
que suelen reforzar también conductas problemáticas. Yéndome un poco más al ejemplo de los adolescentes, ¿no? Pienso en una consultante que algo que pasaba con su madre es que de repente conocía a un chico que le gustaba mucho, lo conocía por las aplicaciones, ¿no? Entonces se quería quedar a dormir porque le gustaba mucho, le encantó, lo acababa de conocer hace un día y se quería quedar a dormir con él en su casa. Entonces la madre, oh, así como, no, ¿cómo es peligrosísimo? ¿Cómo crees? Y una de las cosas que empezaba a pasar es que decía, ok, si no me das permiso, me mato. Y entonces era un ir y venir y la mamá ya muy cansada, muy harta de la situación, decía, ok, ya vete. Bien, finalmente en este ejemplo lo que estamos viendo es que hay conductas poco efectivas, hay conductas reactivas, pero este tipo también de consecuencias, pues bueno, tampoco ayudan, ¿no? Como a lidiar con las conductas que pueden llegar a ser muy conflictivas. Ahora, bien, una de las cosas que son centrales para poder ver o para poder entender este conflicto en las familias, en las parejas, es ver estos dilemas que tienen que ver desde cosas muy centrales o desde el núcleo de la DBT, desde el cómo se origina y cómo se mantiene el problema. Estos dilemas o estos patrones de comportamiento no vienen de la nada, ¿no? Decimos o sabemos que desde cómo concebimos la terapia y cómo concebimos la interacción, hay una parte que tiene que ver con la biología, hay una parte que tiene que ver con el ambiente y como decíamos, esto hace ping pong, ¿no? Y cómo esto para nuestro consultante se va a traducir en un déficit de habilidades, como una alta sensibilidad, como una alta reactividad, como ese lento retorno a la calma, ¿no? Genera efectos o se acompaña con acciones, ¿no? Con acciones que pueden tener un carácter impulsivo y como esas acciones, decíamos también, ¿no? Generan un efecto en su ambiente. Y entonces, ese refuerzo de conductas problemáticas, esa sobresimplificación, esa negligencia, ese cansancio de los familiares, y decimos en nuestros consultantes, normalmente promueve ese déficit de habilidades, que no sepan observarse ellos mismos, que no sepan a qué están respondiendo, que no quieran mirar su experiencia emocional, que les sea difícil tolerar sus emociones, porque a partir de evitarlas, lo que se ha hecho es un proceso donde se incrementa la emoción, donde sea difícil regularlas porque no las conocen, no saben para qué sirven y más bien lo que quieren y le han dicho gran parte de su vida que eso está mal. Y donde esto se traduce también en una eficacia, un déficit de habilidades en la eficacia interpersonal. Ahora, si lo vemos desde el lado también de las familias, de las parejas, lo que vamos a ver normalmente es que ellos también tienen un déficit de habilidades, por lo menos en la interacción que tienen con nuestros consultantes. Las personas difícilmente o las familias difícilmente observan ese patrón donde vemos la vulnerabilidad del otro. A veces la del otro nos queda muy clara, pero difícilmente muchas veces vemos nuestra propia vulnerabilidad cuando interactuamos con el otro, por ejemplo, con nuestra familiar. Difícilmente vemos nuestra reactividad, nuestra impulsividad cuando ¿no? nos relacionamos con el otro. Normalmente el reporte es, pues, ¿cómo quieres que reaccione, no? Si se acaba de cortar, si la por cuál se acaba de tomar las pastillas, si está bien estúpida, ¿qué le pasa, no? Entonces, vemos que también hay una alta reactividad, vemos también que muchas veces también hay una dificultad de tolerar las emociones. Vemos que también a veces hay muy buenas intenciones, pero que no saben cómo comunicarlas, que no saben cómo acercarse, que no saben qué hacer ante estas situaciones. Y que no es que las familias, muchas de ellas, no es que ¿no? quieran hacerle la vida miserable a las personas, es que ellos también están vulnerables, ellos también están cansados y no saben bien qué hacer con esto. Tampoco se les ha enseñado a cómo relacionarse en estas interacciones. Y entonces aquí tenemos algo que es importante entender. Esto es una transacción, nuevamente. Y los problemas se manifiestan y los problemas influyen de ambas partes. Ahora, cuando lo vemos un poco más desglosado a lo que aplica a parejas y familias, Alan Frusetti, ¿no? Yo soy fan número uno de Frusetti,
O lo que nos habla mucho es de poder observar justo esta transacción y estas respuestas en ambas partes, que es necesario entenderlas con una postura bastante contemplativa, sin juzgar a las parejas, sin juzgar a las familias, ¿no? Como con esta mente de teflón y asumirlo de esta forma, ¿no? En estas interacciones sabemos que hay una alta reactividad emocional, hay respuestas emocionales intensas, desproporcionadas, ¿no? Que normalmente derivan en las dinámicas familiares en discusiones, en agresividad verbal o física. Y esto ya viene de una historia de aprendizaje, viene de su biología, viene de esta vulnerabilidad actual, ¿no? O histórica, y que normalmente también hay un evento que desencadena los problemas. Sabemos que no reaccionamos de la nada, siempre pasa algo. Sin embargo, cuando hay estos eventos, acompañado con esta historia de aprendizaje, de invalidación, acompañado con una vulnerabilidad emocional, con una alta sensibilidad, una alta reactividad, normalmente lo que nosotros vamos a ver es que acompañada esta excitación emocional o esta reactividad, ¿no? Pueden y van a aparecer muchas veces juicios por parte de la persona, ¿no? Sobre cómo se está comportando, cómo se está comportando el otro, pero también juicios muchas veces o evaluaciones de la parte familiar. Ahora, normalmente en esta parte, tanto el consultante como la familia o las personas que están relacionadas a él en estas dinámicas constantes suelen comunicar sus expresiones, sus emociones, sus necesidades de una forma poco precisa. Decimos, empezamos a tener problemas de comunicación. Hay el uso de críticas, hay desprecio a veces, hay sarcasmo, hay evasión, hay actitudes defensivas que no facilitan una resolución de problemas, pero sobre todo esa expresión emocional, ¿no? Que están teniendo ambas partes está cumpliendo una función. Lo que pasa es que la forma en cómo se está expresando, lo que está mirando el uno de los otros, hace muy difícil el reconocimiento y la comprensión y la validación de las emociones. Si yo lo que estoy viendo es que el otro es un exagerado, ¿no? Tal vez no estoy notando que lo que estoy experimentando es frustración, que lo que estoy experimentando es impotencia, que no sé qué más hacer, pero no le digo a la persona regularmente, híjole, es que estoy muy frustrado, no sé cómo ayudarte. A veces lo que viene es esta expresión de otra vez, ahí vas con tus tonterías, ¿no? Entonces hay una expresión emocional tanto del consultante desregulada como muchas veces también una expresión que puede ser desregulada o que puede ser también invalidante por parte del familiar. Ahora, los familiares, vamos a decir, en una dinámica donde nos importa el otro, habitualmente no es que queramos llegar y pelearnos y fastidiarnos al de enfrente, es que más bien no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Volvemos a lo mismo, nos faltan habilidades y también venimos cargando con vulnerabilidades, también venimos cargando con nuestra propia historia emocional, con nuestros propios juicios o prejuicios. Y esto lo que mantiene normalmente son ciclos de refuerzos negativos, una respuesta desadaptativas que vamos a ver que fortalecen la desregulación emocional y los conflictos. Entonces aquí una de las cosas que nosotros estamos viendo es que justo en este modelo la dificultad para regular las emociones, ¿no? La incapacidad de poder resolver esos conflictos diferentes tiene que ver con que no tienen otras estrategias que no sean estas conductas, ¿no? Con características destructivas como el grito, los insultos, el silencio, el retiro de la emoción. Ahora, pues bueno, también esto va a ir haciendo, decíamos, este ambiente estresante para ambas partes, poco seguros. Va a generar esta sensación crónica de tensión, de amenaza, de falta de apoyo. Y véanlo ustedes, si ustedes ya sean como rol de padre, madre, esposo, hijo, hermano, proveedor o como consultante, llegan a su hogar donde se supone que deberían cuidarnos, apoyarnos, amarnos, y lo primero que recibimos es un grito, un insulto,
ya sea porque la persona tuvo un mal día, tiene una expresión emocional desregulada, o ya sea porque estamos comunicando algo y el ambiente está reaccionando de este punto, genera o va a generar también mucha emocionalidad, ¿no? Va a generar sensación también de descontrol, va a generar esta necesidad de escapar, porque esto es doloroso, ¿no? Y cuando uno se queda y no sabe qué otra cosa hacer, no sabe describir sus experiencias privadas, no sabe describir con emoción, ¿no? Con precisión sus emociones, sus deseos, sus necesidades, esto nos limita un montón. Y algo que es importante ver es que no es que sea, para muchos casos, no es que sea una falta de amor, no es que no nos interese el otro. Volvemos al mismo, al principio básico, la de la DBT, que es probable que estos patrones, ¿no? Se mantengan por esta falta de conciencia, por esta falta de observación, por esta incapacidad para validar y para actuar diferente, en lugar de solamente es porque tiene TLP o es porque mi padre, mi madre son unos invalidadores completos, ¿no? Es decir, esto viene de ambas partes. Ahora, bien, esto puede hacer también que esto se vuelva muy crítico, ¿no? Estemos sobrevigilantes y el ciclo se perpetúe. Un concepto importante en esto es la expresión emocional precisa, ¿no? Aquí es algo que introduce Frusetti como una de las líneas principales para poder hacer los cambios. Pero claro, esta expresión necesita observación, necesita comprensión, ¿no? Y esto requiere un proceso para hacerlo. Ahora bien, he hablado ahora de lo que es el conflicto, los niveles de conflicto, cómo es que hay una dinámica de transaccional que normalmente mantiene estas relaciones. Y bueno, ¿no? En DBT, ¿qué hacemos o cómo hacemos estas intervenciones en la familia? Una de las cosas que es importante aclarar es que en DBT tenemos, vamos a decirlo como tres formas de gestionar o de ayudarle a las personas a manejar su entorno físico, emocional, su bienestar, su funcionamiento, ¿no? Que puedan llegar a sus metas y a construir esa vida que ellos quieren. Y tenemos tres tipos, vamos a decir, de gestiones, por decirlo así. Uno de ellos que es focalizado, le decimos consulta, focalizada en el consultante, que es en donde giran la mayor parte de las intervenciones en DBT, que el consultante pueda desarrollar sus recursos, pueda ejecutar sus recursos y que nosotros seamos el facilitador a partir de poner condiciones, a partir de orientarle, a partir de reforzar, a partir de acompañarlo en este camino con diferentes estrategias y demás. La otra parte tiene que ver con la consulta focalizada en el terapeuta, porque como decíamos, nosotros también nos polarizamos, también nos da esa visión de túnel, también nos ponemos rígidos y dentro de las funciones que nosotros buscamos en el tratamiento es mantener la motivación tanto del consultante como del terapeuta, la adquisición y la generalización de habilidades tanto del consultante como del terapeuta, ¿no? Es algo que buscamos, ¿no? Y ayudarle a manejar su ambiente. Entonces, el terapeuta también hace DBT con él mismo. Y por último, ¿no? Que es esta parte donde entra DBT, que es, vamos a decir, este tipo de intervenciones que no son la base principal, es decir, son las menos frecuentes, pero sí las utilizamos, bueno, y sí las utilizamos, que son las consultas focalizadas en el ambiente. Aquí nosotros en la consulta que está focalizada en el ambiente, pues normalmente le ayudamos al consultante cuando no tiene la capacidad o el poder para manejar una situación crítica, ¿no? Poder ayudar a gestionar su entorno. Normalmente tiene que ver con situaciones donde hay riesgo, ¿no? Riesgo suicida, riesgo de algún daño grave. Normalmente intervenimos también en el ambiente cuando hay entornos hostiles e intransigentes y están impactando de forma negativa al consultante. Si el consultante, decíamos, no tiene el poder o la capacidad, o lo ha intentado, pero no ha podido lograrlo, y ¿no? La intervención es algo importante. Decíamos que estas intervenciones lo hacemos en menor medida y sobre todo cuando los beneficios superan los efectos negativos. Ahora, las intervenciones familiares.
pueden entrar como una consulta focalizada en el ambiente o también pueden entrar como una intervención auxiliar, es decir, como algo que puede coayudar el tratamiento, pero no es el eje del tratamiento. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Y haciéndolos a lo mejor un poquito reiterativo cuando contemplamos una intervención de familia o pareja, decíamos cuando el consultante no tiene la capacidad o el poder para manejar la situación, cuando es menor de edad, por ejemplo, con niños, con adolescentes, cuando hay un riesgo grave, cuando hay entornos hostiles y cuando hay disposición de ambas partes, decíamos en este caso como auxiliares o como ambientales, hay disposición de ambas partes para cambiar las dinámicas problemáticas. Y los intentos, también esto es bien importante, los intentos que han intentado las familias, las parejas, los consultantes, son insuficientes, vamos a decirlo, porque no han logrado conseguir el efecto, no han logrado salir de ese ciclo. Entonces, bien, teniendo en cuenta esto, que no es el eje de la intervención en DBT, sino más bien funciona como una consulta focalizada en el ambiente cuando hay estas características, o bien puede incluir un o puede ser como un tratamiento auxiliar, podemos hacer diversas intervenciones bajo esta línea, ¿no? ¿Cuáles son estas intervenciones? Una es que podemos evaluar desde una parte funcional. Siempre antes de implementar cualquier intervención es importante hacer un análisis de la situación. Y en este caso, una de las cosas que ustedes ven que aparece en su lado derecho seguramente es un doble análisis de cadenas conductuales. Esto es algo que utilizamos mucho cuando hacemos este tipo de intervenciones para evaluar la dinámica familiar, ¿no? Sobre conductas específicas problemáticas. Entonces, ¿qué vemos? ¿No? Eventos que desencadenan las situaciones de conflicto, ¿no? Vamos a ver la respuesta de los miembros de la familia, cómo piensan, cómo sienten los impulsos, cómo reaccionan, ¿no? Por ejemplo, ante una situación de crisis. Y cuando nosotros vemos, ¿no? Esto, vamos a ver que hay eslabones, hay consecuencias, hay acciones que se vuelven parte de los eslabones, ¿no? De los detonadores o de las consecuencias de las otras personas. Y vamos a ver que esto se repite normalmente cuando hay crisis, cuando hay una situación de conflicto, cuando hay una situación de rechazo, ¿no? Estos patrones normalmente vamos a ver que tienen como característica que refuerzan ese ciclo de desregulación emocional. Ahora, cuando nosotros hacemos estos análisis conductuales o análisis de doble análisis de cadena conductual, pues normalmente podemos ver en qué punto cada uno de los participantes puede empezar a hacer cambios, puede empezar a romper ese eslabón, ¿no? Que une o que llega a esa conjunción de conductas, problemas de ambas partes. Ahora, teniendo claro ya esta evaluación, pues lo que nosotros nos vamos a centrar es siendo congruentes con objetivos, ¿no? Que están buscando en el tratamiento, vamos a decir, no de terapia familiar, porque eso es otra cosa, sino ayudar o coayudar en la etapa de tratamiento que está el consultante. Por ejemplo, si un consultante está en una etapa 1 probable de tratamiento donde hay mucho caos, mucho descontrol, probablemente el consultante estará teniendo conductas tal vez de lesiones, tal vez de tentativas de suicidio, ¿no? Conductas que están asociadas a crisis emocionales y que son muy problemáticas. Entonces, en estas dinámicas vamos a ver que pueden, o en muchas ocasiones, la familia o la pareja forma parte, ¿no? Importante de las consecuencias o los detonadores. Cuando vemos y priorizamos que nuestro objetivo ahorita no es si está comiendo o no está comiendo, nuestro objetivo ahorita no es que le diga a su abuelita que la quiere, no, ahorita está en una etapa 1 de tratamiento, ahorita está en crisis, necesitamos aprender a ver de qué forma nos involucramos en esta dinámica y de qué forma podemos cambiar nuestros comportamientos con base a esos objetivos y esas jerarquías, ¿no? Siendo la seguridad para todos el objetivo primordial, por ejemplo, en una etapa 1. Entonces ya es cuando empezamos el desarrollo de las habilidades. Por ejemplo, una de las cosas que es muy importante en el proceso, que les va muy bien a las familias y a las parejas, es cuando hacemos psicoeducación sobre el modelo biosocial.
Entonces empiezan a entender que no es que su familiar sea súper exagerado, sea manipulador, sea, no, o sea, hay cosas que están ahí, que están pasando y pueden empezar a observar, a describir y a reconocer esos propios patrones. Y es curioso porque en los grupos de familiares muchas veces lo que vemos es como, ah, mira, a mí también me pasa esto, o me pasaba de esto como más joven, como le pasa a mi familiar, ¿no? Entonces es importante porque esa orientación, esa educación le va bastante bien y nos ayuda también a esta habilidad muy básica de conciencia, ¿no? De la observación y la descripción. De ahí, otra de las cosas que nos vamos a ir a buscar va a ser la eliminación de refuerzos de conductas disfuncionales. Y vamos a estar trabajando un montón también a partir de esto en entrenar habilidades. Y una de ellas tiene que ver con la validación. Tiene que ver también con que a partir de este reconocimiento, las personas puedan expresar de forma precisa sus emociones, sus necesidades, ¿no? Y puedan empezar a cambiar estos ciclos o estos problemas que están ahí. Ahora, las habilidades para los familiares los podemos entrenar de muchas formas. En grupos psicoeducativos, tenemos a veces el Family Connection, por ejemplo, lo podemos trabajar en grupos breves, ¿no? Exclusivos de entrenamiento para familiares, ¿no? A veces hay un problema en específico con el que trabajamos en alguna clínica, por ejemplo, temas de consumo de sustancias, ¿no? Que a veces las habilidades están más orientadas al tipo de población que vemos, adolescentes, adultos, problemas de alimentación. Vamos armando ese programa de habilidades con nuestros familiares, también en función del tipo de población que trabajamos. Y en general tienden a ser las mismas habilidades que entrenamos con nuestros consultantes adultos, nuestros familiares, ¿no? Nuestros consultantes, pues. Y pues bueno, lo que buscamos también ahí es esa práctica constante, el trabajo directo con el objetivo de mejorar esas transacciones, con el objetivo de dejar de reforzar esas conductas, problemas, ¿no? Y que esto pueda ser una mejora significativa en su calidad de vida. Y bien, hay un montón de otras cosas más, pero bueno, y eso ya va más allá de la práctica, vamos a decirlo, como de una clase abierta. Entonces, bien, vamos a dejar el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, oh, bien, estoy viendo que hay buen quórum en la clase, entonces está excelente. Si ustedes quieren escribir, si tienen alguna duda, tenemos unos minutitos. En la parte de abajo del Zoom aparece un recuadro con un signo de interrogación que dice preguntas y respuestas y ustedes pueden escribir ahí. Entonces vamos a dar unos momentitos. Bueno, Y mientras, sí. perdón, aquí tengo una pregunta. Nos preguntan cuándo es el próximo entrenamiento en DBT donde se puede profundizar sobre estos temas. Ok, bien. Tenemos un entrenamiento intensivo próximamente, de hecho lo estamos viendo, en Aguascalientes. El próximo del 2 al 6 es híbrido, del 2 al 6 de junio, de modalidad presencial, y la segunda parte del 17 al 21 en modalidad online. Entonces, si quieren profundizar más, es algo buenísimo porque hablamos mucho más profundidad de esta parte de las gestiones de casos, de las intervenciones basadas en el consultante, hablamos de las habilidades, ¿no? Que es algo bien necesario, que les decía, es el mismo set de habilidades que nosotros utilizamos con los consultantes. Hay, vamos a decir, su adaptación, su tropicalización, pero en general podemos ver eso. Y algo lindo de hacerlo presencial, pues es que lo vamos moldeando, hay como da ese espacio que a veces también la parte en línea no nos deja tanto, Bueno, ¿no? en los dos casos, solo agregar que en los dos casos el mismo modelo de entrenamiento de Behavioral Tech, que es la institución fundada por Marsha Linehan, que es la creadora de este modelo de DBT, y en base a eso, pues el entrenamiento es exactamente el mismo en cualquiera de las dos opciones. Te hago este comentario porque preguntan aquí si se podría tomar completamente online el entrenamiento. Sí, están las dos opciones y no hay ningún problema. Ah, bueno, gracias, gracias. Este es el de Aguascalientes, que es el híbrido. Estaremos la primera parte presencial
en Aguascalientes, en México, y la segunda parte sería online para el 2025. ¿Ok? Luego, tenemos también, preguntan alguna bibliografía, bueno, te saludan, doctora, y después alguna bibliografía recomendada sobre el tema. Sí, tenemos, ok, hay varios capítulos. Sí, hay un autor que yo recomendaría para el manejo de familias, es Alan Frusetti. Como ya les dije, yo soy fan de Alan y yo me lo quiero llevar a mi casa, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho cómo conceptualiza, porque la intervención es muy precisa. Entonces tenemos un artículo que a mí me lo considero que es especialmente bueno, que es Assessment Parent, Couples and Family Therapy in Dialectical Behavioral Therapy, que ahí es un artículo bastante complejo porque bueno, esta parte general que estábamos hablando se menciona ahí y habla un poquito más de la evaluación y cómo podemos ir buscando metas y objetivos también en la intervención. Entonces, lo recomendaría mucho. Es un artículo reciente del 2020, ¿no? Lo encuentran en Science Direct. Es de paga, pero bueno, igual vale la pena, ¿no? O a lo mejor ya le quitaron el candado. Sería una bibliografía que les pudiera recomendar. Bueno, tenemos una pregunta también específica de cuándo se va a realizar este entrenamiento en España. Estuvimos en el 2024 finales en Valencia, y por ahora no tenemos otro programado para España. Lo que sí te invito es que tenemos algo nuevo relacionado a eso. Te invito a que estés atenta a nuestras redes sociales porque vamos a publicar algo que va a convenir muchísimo para España también, ¿ok? En nuestra página web www.dbtiberoamerica.com. El Instagram es el mismo. También cualquier duda o cualquier consulta la pueden hacer a través de ahí. ¿Ok? Eh, Nos preguntan también cuál sería la intervención con la familia para que dejen de reforzar la conducta problema, entendiendo que Bueno, la familia tiene mucho miedo de que pueda matarse o autolesionarse. bien, yo pensaría como justo lo que acabamos de decir aplica a estas situaciones. Es bien, bien común en etapa uno que los familiares estén con mucho desgaste, que estén con mucha desregulación y eso sea un obstáculo también el pensamiento, el miedo. ¿Y qué tal si se mata? ¿Y qué tal si se corta? Y a la vez cuando hacemos estos análisis de cadenas, estos dobles análisis de cadenas, lo que vemos muchas veces es que la persona a partir de la angustia puede estar haciendo conductas que son detonadoras de crisis para el consultante. Por ejemplo, a partir de esta preocupación de es que no quiero que se mate, tenemos una sobrevigilancia. Y entonces estamos con la puerta abierta, ahí no sales, a ver, enséñame tus manos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen a veces algunos familiares? Se meten a esculcarles las cosas, se meten a revisarles los teléfonos. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando el consultante se entera, ¿no? O ve que ya hizo esta transgresión a su privacidad, ¡pum! Crisis, 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 crisis. Entonces, peleas, crisis, conflictos, y entonces ahora sí, ¿no? Como más desregulación, mayor riesgo, y es bien importante poder ir haciendo esa parte de la evaluación con ellos. Vamos a decir, los consultantes también, los familiares también necesitan habilidades y aprender a tolerar ese miedo de se puede matar, mi familiar se puede matar, ha estado muy cerca de hacerlo, es bien, bien retador. Véanlo ustedes como terapeutas, ¿no? Yo les digo, no son mi familia y luego yo estoy bien estresada, ¿no? No me imagino si fuera mi hermano, si fuera mi mamá, si fuera mi hijo. Entonces, esas habilidades necesitan aprenderse. Y justo para esto son las intervenciones. Ahora, tengan en cuenta esas características. A veces se puede y cuando se puede y cuando la familia está dispuesta, el consultante está dispuesto, es una maravilla. Hay evidencia de que ayuda bastante. Y a veces también hay consultantes que no van a estar dispuestos o familias que no van a estar dispuestos. Y Desde cuando sí lo están, hay que hacer esto. Desde mi mente principiante, solamente agregar que todos estos temas son sumamente profundizados y hay un montón de herramientas que se le enseñan tanto al consultante como al terapeuta de cómo abordar cada una de estas. Pienso que el entrenamiento está sumamente dirigido tanto como para ayudar a un consultante como para ayudar a un terapeuta a ser un buen terapeuta en DBT.
Entonces, solo agregar eso a esto que nos comenta. No sé, Pame, si tienes alguna formación en DBT, pero las clases están relacionadas y están totalmente direccionadas a apoyar a los familiares y a darle habilidades al consultante para que pueda sobrellevar estos miedos que pueden tener los familiares y toda esta situación. Súper. Sí. Bueno, gracias por la clase. Artículos o libros acerca del tema de hoy. Bueno, Bien, hay uno también en español que tiene Paula también, que se llama Sumar el Amor. También en español es muy buena fuente también para que ustedes se familiaricen. Es de editorial Tres Olas, también lo pueden también buscar en la biblioteca de Tres Olas, en ebook o en físico. También nos puede ayudar, además de base también de Alan Frusetti, que es el pionero en familias, ¿no? tengo entendido que este Sumar al Amor también tiene un manual de habilidades con Es, fichas de cómo enseñarlas y cómo aplicarlas también. Así que eso ayudaría mucho en todo esto. así es. Bueno, ¿cómo abordar la situación familiar si el consultante es mayor de edad, pero aún vive con la familia y situación de violencia? Bueno, de eso es. Sí, tenemos que hacer una evaluación. Decimos, para violencia solemos tener ciertos protocolos que van también con la legislación de cada país, ¿no? Entonces, es una respuesta, vamos a decir que no sé si pueda contestar por este tipo de cosas. Y al principio les decía que me iba a centrar sobre todo en el tema de conflicto, de altamente conflictivo, porque habitualmente cuando tenemos un riesgo, ¿no? Un riesgo de violencia física, sexual, además, pues nuestras intervenciones tienden a estar más orientadas hacia retirar a la persona de la situación de riesgo, no en que establezca una buena relación con su agresor, ¿no? Entonces, les puedo dejar también un poquito más adelante en el chat y en el video de cuando lo suba de BT a YouTube, ¿no? Alguna bibliografía también sobre cuestiones asociadas a riesgo, pero podemos decir la intervención sí cambia, es diferente cuando pues, se está ejerciendo una situación de violencia, de alto riesgo, también es bien diferente, ¿no? A una dinámica que es altamente conflictiva. Y depende mucho de la legislación de cada país también. Aquí nos hacen una pregunta relacionada al intensivo. La segunda parte es continuidad de la primera o puedo inscribirme únicamente en la versión online. Bueno, si quieres la explico yo, Nat. Hay dos versiones con el mismo contenido exactamente. Una 100% online, donde se hace la primera parte. Hay un intermedio de trabajos y realización de tareas donde ya empiezan a aplicar la DBT y empiezan a trabajar como un equipo en DBT. Y luego viene una segunda parte que es más práctica, que es presentación de trabajos reales. Eso puede ocurrir 100% online o en la modalidad híbrida, que es esta que vamos a tener en México, donde la primera parte nos vamos a unir estas cinco primeras sesiones de forma presencial y luego van, trabajan en grupo, hacen toda la organización entre la primera y la segunda y nos encontramos la segunda parte de forma online. Esto es básicamente, de todas formas, si todo esto les sigue generando dudas, ustedes nos pueden escribir a DBT Iberoamérica. Hay también para asignar conversaciones directas y los vamos a atender para resolver todas estas dudas que pueden ir teniendo relacionadas al intensivo. Las preguntas teóricas sí nos la dicen y yo le pregunto a Nat y ahí se la respondemos. Así Bueno, es. nos queda una más. Sin embargo, hay un montón de preguntas. Nos van a disculpar que no podamos responderlas todas. Es por el formato en el que se hizo. Eh, ¿Qué estrategia específica de DBT ha encontrado efectivas para trabajar el mindfulness relacionado en familia, donde hay alta emocionalidad, juicios constantes y poca escucha activa? Bien, dentro del mindfulness tenemos habilidades centrales del qué y el cómo, observar, describir, participar, ¿no? Una sola cosa a vez, sin juzgar de forma efectiva, a las del qué y luego las del cómo. Y son, podríamos decir, una de las bases, ¿no? Para ello. La mente sabia es otra de las bases que ayuda un montón a la familia. Y específicamente, si vemos también un poco más a profundidad las habilidades de conciencia plena, vamos a ver que hay una que se llama mindfulness o conciencia del otro. Esta suele ser bastante útil también
claro, cuando los consultantes están aprendiendo y los familiares están aprendiendo a identificar estos patrones, ¿no? Balanceándolo justo con la autovalidación y la validación de lo demás. Vamos a decir, está como punto con, pegado con la validación. Pero bueno, podemos decir que las centrales, mente sabia del qué y el cómo y conciencia plena del otro, también nos puede ayudar bastante. Bueno, muchísimas gracias, Nat, por este espacio que nos diste. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Entiendo que hay algunas preguntas que quedaron sin responder. Nos gustaría que nos la hagan a través del Instagram o a través del correo electrónico o en la página web. Y ahí créanme que vamos a hacer todo lo posible por responderlas. Muchas gracias a todos y todas y gracias, Nat, por este espacio nuevamente. Nos vemos en México. Gracias, nos vemos. En Chile, los que van al de Sí, Melanie de exposición prolongada y los que no, nos vemos en no México. quería confundirlos, pero bueno, nos vemos el sábado, Nat, y con el resto, bueno, nos vemos en México. Bien, Gracias venga, por cuídense mucho. Bye, bye.